pero que sí es una selección que yo considero bastante interesante para presentar todo este abanico de sentimientos y emociones, pues, o sea, uno como ser social no está exento de sentir una emoción al ver una caravana de migrantes, o sea, independientemente de las ideologías, uno se siente tocado. Bienvenidos una vez más al podcast Te lo contamos. En esta ocasión, escucharemos a Emily Guerra y Johanna Montero conversar acerca del tema del contexto social al grabado. Como siempre, deseamos inspirar a todos nuestros oyentes. Sigue escuchando, nosotros te lo contamos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en nuestro podcast Te lo contamos. El episodio esta vez se llama Del contexto social al grabado. Me alegra muchísimo en esta ocasión encontrarnos con una artista hondureña que de cada problemática que le acontece o le rodea saca una obra realmente inspiradora. Ella es egresada de Bellas Artes en Tegucigalpa y desde muy joven ha sabido expresar y reflejar en sus grabados y obras lo que le molesta socialmente. Johanna, bienvenida. Muchas gracias, Emily, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Para empezar, Johanna, quiero que nos cuente un poco sobre su carrera artística, ya egresada de Bellas Artes. Bueno, cuando aún era estudiante de Bellas Artes, me convertí en voluntaria de Mujeres en las Artes y pues ahí empecé a tener como contacto con la producción y la gestión cultural, artística. Tuve un maestro que es Bayardo, que fue mi maestro de pintura, que también nos dio como una motivación extra para poder hacer producciones que fueran realmente diferentes o propositivas o experimentales, que se salieran un poco de la academia. Claro. Que estábamos ahí en la escuela, ¿no? Entonces también como desde ahí pues viene como esa espinita para poder hacer trabajos y propuestas artísticas que rompieran un poquito ese esquema. Aunque fue un poco difícil, ¿verdad? Porque en aquel momento el contexto era totalmente diferente al que tenemos ahora. Ahora es sumamente abierto y están las redes sociales que le permiten a uno tener una infinidad de información a la mano, ¿no? En aquel momento pues era un poco difícil, pero hacíamos la lucha, ¿no? Luego pues cuando ya estamos egresando, ya salimos con un proyecto, una propuesta expositiva, sumamente experimental, emergente. Éramos tres muchachas, 3 recién egresadas. Wow. Y salimos con esa idea ya, saliendo de Bellas Artes, ya con algo en mano, ¿no? Entonces, pues yo me graduó como en noviembre y ya para febrero estábamos montando la primera expo. Fuimos bien aventadas realmente. ¿Cuántos años? En ese momento tenía 17 años. Sí. Éramos muy valientes, sí. realmente. Y pues así empezó mi trayectoria, un compromiso bastante fuerte, asumido desde ese instante, pues porque se miraba que la producción cultural y la gestión cultural era una cosa de otro nivel. Las exigencias eran bastante fuertes y por lo tanto pues tenía que haber una propuesta artística que más o menos fuera cumpliendo con los parámetros de aquella época, ¿no? Sí. Entonces para jóvenes artistas era un reto bastante grande. Entonces así fue como comenzó y realmente la propuesta fue bastante buena, fue bien interesante. Ya fuera de Bellas Artes, mi primera propuesta fue Génesis y hablaba sobre el principio de la mujer y cómo esta fue sometida casi de inmediato a todo, ¿no? Históricamente, pues. Sí. Entonces ahí ya empezaba yo como con ciertas búsquedas, con ciertos análisis y ya empezaba como a
a querer romper los esquemas, porque empecé con una instalación ya de entrada. Wow, sí, a los 17 años es. Sí. Para los que no han podido ver su trabajo y para que les hagamos visualizar un poco de qué trata, su técnica de trabajo artístico es el grabado o xilografía. Así en un lenguaje sencillo, ¿cómo se lleva a cabo este tipo de arte? ¿Cuál es todo el proceso que llevan sus grabados antes de ser vistos en las exposiciones? ¿Y cuáles son los materiales que usted suele utilizar? Bueno, yo he tenido un bagaje. Yo soy bachiller en artes gráficas, o sea, mi especialidad son las artes gráficas. Pero en el principio empecé a hacer trabajos experimentales de todo tipo, ¿no? Mucho trabajo visual, pero siempre con un toque de gráfica. Entonces, con los años, han pasado muchísimos años de búsquedas, ¿cómo se le llama esto? Experimentando, me imagino. Sí, experimentando, pero más que todo es como encontrando ese estilo que puede llevar a Emily a reconocer a una obra de Johanna Montero. Ah, ok. Entonces, esa búsqueda, ese sentido, me ha tomado todos estos años. Estuve muchos años ausente del trabajo artístico. Y pues ahora que retomo mis propuestas ya con toda esta carga emocional, ideológica, técnica, o sea, mucho conocimiento, toda esta carga, pues deseo transmitirla a través del grabado, especialmente de la estampa, en general la estampa, todo lo que tenga que ver con estampado. Y desde ahí, desde esa perspectiva, empiezo yo a generar propuestas que van desde estampados del cuerpo humano hasta la técnica de la xilografía, que es una técnica, digamos que novedosa ahora, Sí, ajá. pero que realmente es una técnica antigua sí. de comunicación que se ha usado desde China hasta Europa, hasta ahora, pues, o sea, realmente el origen de la imprenta viene a raíz de esto. Entonces, pues me encanta porque la xilografía en sí, por el tipo de materiales y recursos, es difícil encontrar esos materiales, esas herramientas acá en Honduras, pero increíblemente es lo más accesible que hay. Entonces también es como dentro de esa búsqueda me ha permitido poder hallar las herramientas y los materiales adecuados para poder realizar todos estos procesos que ustedes han visto en mis trabajos. Y que reconocemos que son, porque yo sí reconozco a donde sea que voy, es un trabajo de Johanna. Así que felicidades por eso. Gracias. Después de tenerle aquí en nuestras exposiciones y galerías, yo he sentido personalmente que sus exposiciones son como un recorrido visual y un grito de protesta por cosas que acontecen a nuestro alrededor. Entonces, a mí me da curiosidad, sí nos dijo que su maestro en Bellas Artes tal vez le impulsó un poco, pero ¿cuándo exactamente empezó ese interés de Johanna Montero por plasmar en sus obras todos esos acontecimientos sociales que vemos hoy? Ok. Todo esto que han visto, como le digo, ha sido toda una trayectoria de búsquedas y de resoluciones y de encuentros con mi propia línea de diseño, con mi propia línea de artística, ¿no? Incluso a nivel técnico también, pero tiene que ver más con mi vida, con mi yo como persona, como humana, tiene que ver mucho con mi coexistencia en las calles, Claro. en las instituciones, toda esta existencia mía que me ha llevado por muchos caminos, por muchas rutas, es lo que he tratado de estampar y de presentar en mis trabajos. Entonces, por ejemplo, en Crónicas del Tiempo se llama Del dolor al arrullo, Ajá. porque precisamente lo que pretendía era hacer plasmar todo un abanico de sentimientos, de emociones, de sensaciones que yo procesé durante alrededor de 20 años de trabajo. Entonces Crónicas viene a ser como una especie de antología
de algunos trabajos, no todos porque es una cantidad inmensa de trabajos, pero que sí es una selección que yo considero bastante interesante para presentar todo este abanico de sentimientos y emociones, pues, o sea, uno como ser social no está exento de sentir una emoción al ver una caravana Totalmente. de migrantes, o sea, independientemente de las ideologías, uno se siente tocado. Ujú. O, por ejemplo, tener una amistad con alguien como Berta Cáceres. ¿M? Cierto. O tener una... o tener un sentimiento hacia algo que está pasando a las niñas o qué sé yo, o sea, son todas estas cargas emocionales, pero que también cierro con cosas que son bonitas, que son como el abrazo de la familia, como lo que es el arrullo de los niños, o sea, toda esa experiencia humana que yo he tenido durante estos años es lo que he tratado de plasmar y de presentar y de compartir con la gente. Entonces, la casualidad, que tampoco no viene a ser tan casualidad, es que yo lo pienso como algo que es mi vivencia, pero resulta que también es la vivencia de un montón de personas. De muchas otras personas, sí. Entonces se sienten identificadas hasta con una mata de maíz, con un jardín, con flores sencillas, o se sienten tocadas por Lucía, la muñeca rota, o se sienten tocados por la marcha, o qué sé yo, o sea, siempre hay una pieza que les toca, ¿no? Porque es esa sensibilidad que he transmitido desde mi vivencia que también se vuelve colectiva. Claro, sí, yo sé que es un encuentro muy personal con cada una de sus piezas, o sea, es algo que usted vio o vivió directamente y que lo quiere transmitir. Yo conozco que usted utiliza varios temas en su trabajo, ya adelantó algunos. Hemos podido ver aquí desde el tema maternal, el tema de las antorchas, por ejemplo, el tema de las protestas, también de la pobreza. También creo que vi trabajos de etnias, de agricultura y mucho el tema de la mujer. Entonces ahora vamos a pasar a tomar varios de estos temas para que nos cuente cómo ha hecho que su mensaje respecto a estos temas específicos sean trascendentales a través de sus obras. Este año, justo antes de la pandemia, usted cerró la Galería Colibrí con la exposición que usted mencionaba. Y yo recuerdo que había una gran obra, era la más grande del salón, que tenía un montón de pasos, numerosos pasos, o sea, suelas de zapatos marcados con tinta negra. Entonces, me da curiosidad que nos explique qué pasaba detrás de esta obra, cómo fue el proceso para llevarla a cabo. Ok, debo mencionar que cuando yo pensé en esta pieza, no había recapacitado de que otras artistas o otros artistas ya lo habían realizado, tal vez en diferentes contextos y tal vez con diferentes situaciones o tal vez con diferentes ideas. Esto lo vengo a descubrir hasta después que yo lo presento y varias personas se encargan de hacerme llegar esta información. Incluyendo pues una propuesta que hizo una de mis artistas que ha sido como la persona que me ha inspirado también, ¿no? Entonces yo ni siquiera sabía que ella había hecho algo parecido, pero en esta situación, en este caso específico de esta pieza, resulta de que está pasando las marchas de los indignados, hay un movimiento social que se gesta y eso para mí es importante registrarlo. Ajá. Desde el aspecto, desde el punto de vista histórico, yo necesitaba tener ese registro. Entonces, yo dije, lo mío es la estampa, yo no lo puedo hacer, ¿cómo puedo hacer que esto quede grabado? Ajá. Entonces, claro, me pongo a maquinar cómo puedo hacer para tener esto, hasta que de pronto miro un libro de cuentos de mi hija, en donde el duendecillo
por ciertas circunstancias que le ocurren, deja marcadas sus huellas en la pared. Ajá. Entonces estábamos viendo eso y dije, aquí es. Esta es la luz. Por aquí me tiro. Entonces vengo, lo platico con mi esposo y le digo, mira, se me ocurrió hacer esto, pero no puedo convocar a muchas personas porque es una situación bien delicada. Le digo, entonces es una cuestión de seguridad. Es un tema bastante largo, bien complicado por cuestiones de seguridad, pero sobre todo, pues me dijo, hagámoslo. Fue materia dispuesta. Llegué con unas personas que son como que conozco, que sé que tienen acceso a la seguridad. Hacer esta propuesta no es fácil. Llegar a la gente para hacer esto no fue nada fácil. Me tocó explicarle como a 10 personas, a una tras otra, como en escala, qué era lo que realmente quería hacer. A esas personas les interesó la idea, les gustó y me permitieron y me dijeron exactamente dónde tenía que ponerme y así, para poder realizar la propuesta. Y en efecto, o sea, cuando llegamos con mi esposo nos instalamos, montamos todo y entintamos el asfalto y luego la marcha, en menos de lo que nos percatamos así, estaba pasando por encima de la pieza, de la lona, y entonces de forma voluntaria y de forma bien de conciencia de lo que estaban haciendo, de dejar su huella. Ellos mismos decían, venga, deje su huella, y pasaban con motos, con bicicletas, con carritos de niños, con carritos de compras, con carretas, con lo que sea que andaba la gente, pasó por encima de eso. Entonces, el momento histórico en que ocurrió eso, a mí me pareció bastante valioso porque también es una forma también de generar identidad, de generar, claro, de hacer historia, pues es parte de lo que nosotros hemos vivido. Sí, fue como una obra colectiva. Es una obra colectiva y yo lo llamo de alguna manera performática porque en este caso yo solo pongo los ingredientes y es la misma gente la que se encargó de realizar esta pieza. Entonces es bastante interesante por toda la carga de ideas que tiene un proceso como este, ¿no? A nivel desde lo artístico hasta lo social. Sí, cierto. Es bastante fuerte, o sea, de explicarlo sería meternos en muchos temas, pero sí es una pieza bastante, yo me siento súper orgullosa y me encanta cada vez que puedo, que me lo permiten además, presentarlo y llevarlo de aquí para allá. Sí. Porque sí, pues, o sea, es algo que merece la pena hablarlo y verlo. Y sí, totalmente mostrarlo. Mencionando antes, Johanna, que uno de los temas era el maternal, sé que otra de sus obras era usted misma, o sea, su cuerpo plasmado en el Canva o la manta. Entonces, ¿cómo podría explicarnos esa obra y qué era lo que quería comunicar? Ok, esa serie siempre tiene que ver dentro de la misma serie que es Homo Urbano. Okay. Que también tiene que ver con las huellas de las que hablábamos. Pues se me ocurre, hay una secuencia en todo mi trabajo, hay una línea que tiene que ver con la cuestión de la sensibilidad y con la idea de que la vida son ciclos. Ajá. Son ciclos, pero vamos evolucionando según todas las vivencias y las experiencias que vamos teniendo. Entonces hay dos piezas claves acá. Está primero Inocencia y está Soy. Inocencia fue un dibujo que hice en el 2002 sobre mí y Soy es como la evolución de esa misma pieza, de ese dibujo. Pero en este caso yo no quise hacer un dibujo sino que estamparme a mí misma como esa evolución de ese dibujo. Entonces, el dibujo es sumamente sencillo, sumamente elegante,
Es un detalle así, pero se nota que es una figura femenina con pelo largo y toda la cosa. Pero en la pieza Soy, donde ya está estampado mi cuerpo, ahí está rodeado de un estampado de alambre, que esto viene a ser como en el momento en que lo hice, era cuando yo me estaba por fin estableciéndome o entendiéndome como humana, como mujer, como artista, como mamá, como esposa, como hija, como hermana, o sea, todos los papeles y todos los roles en los que yo me había desenvuelto, que todavía no había logrado comprender cómo era que unir todas las piezas. cómo funcionaba. Ajá. Entonces, en Soy, lo que estoy hablando es, esta soy yo. Y esto es mi retrato, esta es la forma en que yo me reconozco en medio de esta locura de sociedad, de país y de todo, ¿no? Eso es, en pocas palabras, como la propuesta, ¿no? Es bastante interesante porque sí, o sea, va cumpliendo como estos roles, y hay otra pieza que es muy similar, que es como hermana, que también la expuse pero esa la expuse en Tegucigalpa y en Copán. Y es siempre mi cuerpo, pero esta pieza va acompañada de nidos hechos de alambre y de una viga de ayote. Ajá. Entonces, siempre es dentro de casi de la misma temática, solo que con otra propuesta visual. Ok, entiendo. Hablando también de otros temas que usted tocaba, yo recuerdo que en su exposición aquí en la Colibrí, en nuestro salón, usted plasmó una frase en grande que decía lo siguiente: no podemos defender lo que desconocemos como propio. Entonces yo quiero que nos explique qué quería darnos a entender con esta frase y por qué era tan importante para usted tenerla allí en grande. ¿A qué se refería específicamente? Bueno, en todo ese proceso, en todo ese recorrido, mi propuesta dentro de estos años, durante todos estos años he trabajado como en mi propia teoría, digamos. Entonces, el recorrido de la muestra de crónicas hablaba como en varias etapas. Por ejemplo, entrábamos y mirábamos el contexto. Entonces mirábamos las piezas grandes, que eran las huellas de la indignación, que eran las dos piezas grandes de las huellas. Luego estaba Soy y todo lo que tenía que ver con lo que es el contexto social, ¿no? Luego entrábamos a la etapa del amor, que eran las piezas pequeñas donde mirábamos los detalles de vida, ¿no? Entrábamos luego a la etapa del dolor, y por último estaba la etapa de la recuperación de la dignidad, que es donde mirábamos nuestra identidad, ¿no? Las piezas que tienen que ver con el maíz, con en los cadejos, con las etnias, que esa fue la última pieza que trabajé. Tiene que ver mucho con ese rescate de la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que también en medio habían dos piezas, no sé si lo recuerda, que era Proyecto Gritos, que fue el cartel que regalamos a las personas, y el otro que era Vota por mí. Cierto. Entonces, dentro de esos dos ejes de propuesta circulaba todo lo demás, toda la exhibición. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de mi propuesta está el hecho de reconocernos, de reconocer nuestra identidad, reconocer qué es lo que somos, reconocer de dónde venimos, reconocer nuestros derechos, reconocer todo lo que tenemos. Y desde ahí sabemos nosotros qué es lo que vamos a defender. Entonces, esa era en sí como el eje de toda la exhibición.
digamos que la frase que resumía todo. Ok, sí. Porque sí. Y justo en el centro. Y justo en el centro, porque sí tenía mucho sentido. O sea, la idea de poner la frase ahí me encantó. Porque sí era como el resumen de toda la muestra, ¿no? O sea, no podemos defender a la familia si no sabemos qué es una familia. No Claro. podemos defender el amor, no podemos defender el maíz. Hay que defender el maíz, nos están metiendo transgénicos, o sea, el maíz nativo lo estamos perdiendo. Son cositas, son muchos detalles, estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo nuestras tierras, estamos perdiendo nuestra identidad étnica, o sea, son muchas cosas por las que hay que trabajar, por las que hay que tener conocimiento de poder, que son nuestras las tortugas, que tenemos manatís, que tenemos arrecifes de coral, que tenemos, o sea, no es tiene el Señor, tenemos, es Cierto. nuestro, o sea, es nuestro bosque, es nuestro merendón, es nuestro río, es nuestro mar, es nuestra playa, es nuestra comida, es nuestro pollo chuco, es nuestra baleada, es nuestro pozol. O sea, todo eso para mí, o sea, si no tenemos conocimiento de que nos pertenece, no lo vamos a poder defender. Cierto, Johanna. Me gustó bastante personalmente esa frase ahí, marcaba mucho, especialmente por lo que usted dice, hemos perdido bastante identidad y no conocemos cosas como de las etnias, no conocemos cuáles son todos nuestros recursos y mucho menos los vamos a poder defender desconociéndolos. Fue muy valioso ese aporte. Ahora, yo recuerdo una actividad que tuvimos recientemente, creo que hace 2 semanas. Usted mencionaba y me llamó mucho la atención que usted viviendo en Tegucigalpa, cuando caminaba por el centro, me imagino que a diario, usted se vestía de hombre para evitar el acoso. A mí me da bastante curiosidad cómo era ese sentimiento y cómo plasmaba usted esa molestia en su trabajo artístico. Bueno, eso es. Yo caminaba mucho. Había contado alrededor de 51 cuadras Wow. desde mi casa hasta donde trabajaba, que eran Mujeres en las Artes. En esa época MUA estaba en la Reforma. Ok. Recuerdo que en la actividad, también solo para mencionarlo, otras mujeres también dijeron, yo también tenía que hacer lo mismo. Sí, me impactó bastante. Claro, la vivencia en aquel momento, o sea, yo hace mucho tiempo, como le digo, trabajo mucho y muy poco puedo andar en las calles como antes. Pero lo poco que he podido andar en las calles ahora es mucho más, mi experiencia es mucho más violenta. O sea, para mí andar en las calles como mujer es exageradamente violento. O sea, es la vivencia, la experiencia. Yo no me podía poner un par de zapatos altos, yo no podía poner una falda, no podía poner un vestido porque para mí era sumamente incómodo el acoso, el manoseo, o sea, había absolutamente todo, tomando en cuenta de que yo tenía que venir desde Comayagüela, tenía que pasar por el mercado de Comayagüela, por la calle Real, por los puentes, pasar por el centro, y subir hasta la Reforma, pasar por todo el Guanacaste, toda la avenida La Paz. Todo ese trayecto era, sinceramente, Era una pesadilla. terrible. O sea, para mí como humana, como persona y como mujer era extremo. O sea, yo miraba incluso a las muchachas, cómo las tocaban, les levantaban la falda, las manoseaban por todos lados. O sea, era impresionante, ya sea a pie o en bus o en taxi, porque usábamos colectivos, o sea, yo no tenía carro, pues entonces, prefería 1000 veces irme caminando que subirme en un bus o en un taxi. O sea, para mí era totalmente difícil llegar a la conclusión de subirme a un taxi donde el mismo taxista me podía ir manoseando. O sea, era terrible. Es terrible, o sea, ahora es más complicado porque la gente se ha vuelto más violenta que antes. Entonces, la experiencia de vivir
así en las calles, de ser una transeúnte de esa forma, no me quedaba más que para que me dejaran de fastidiar, era usar mis burros, mis jeans, mi camiseta cuadriculada y encima para cubrirme, y mi pelo siempre mi colita, o sea, o mejor dicho, lo menos atractivo posible para que no me fastidiaran la vida, para que no, o sea, porque realmente era agobiante Tener esto a diario, tener esto a diario por todos lados, en cualquier calle, en cualquier cuadra, o sea, y aún así, viéndome de esa forma, no me maquillaba. O sea, yo no he sido una persona que usaba maquillaje, incluso por eso, o sea, porque para mí era totalmente fastidioso tener que soportar todo eso siempre. Entonces yo no me imagino cómo lo están pasando ahora las chavas, o sea, cómo lo viven. A mí me cuesta creer, me cuesta porque, como le digo, o sea, yo paso trabajando y las pocas veces que yo he hecho recorridos por esta zona ha sido bien difícil. Sí, sí, comprendo. ¿Y cómo ha podido, o si nos pudiera hacer visualizar algún trabajo en el que usted ha expresado esa molestia? Ok, hubo una serie que hice que se llamó Niveles de Tolerancia. Wow. Precisamente por eso, o sea, toda la serie se llamó Niveles de Tolerancia. Entonces, lo que yo hacía es, en una de las piezas que se llamó Recorridos Urbanos, por ejemplo, Recorridos Urbanos, lo que hice fue grabar con una grabadora de mano, hacer el recorrido normal que yo hacía desde mi casa hasta el trabajo, y con unos símbolos que tenía sobre los sentidos, que yo lo diseñé sumamente minimalista, de lo que es el ojo, la mano, la nariz, la boca, todos los sentidos identificados a través de los órganos, pero totalmente simplificado al máximo, o sea, full diseño gráfico. Y ese texto, esas grabaciones las convertí, las transcribí, las convertí en texto, las imprimí y diseñé un mural que presentamos en una exhibición en Mujeres en las Artes, que ocupaba una gran pared dentro del salón, y hacía precisamente eso, presentaba a la gente esos recorridos que yo hacía en las calles, que estaban grabados, y que la gente se quedaba así como horrorizada por todo lo que escuchaba, por todo lo que leía que estaba ahí, o sea, no era lo que usted escuchaba. Era lo que yo escuchaba, era mi vivencia como persona en las calles, y que yo lo había sacado de las calles y lo había llevado a un salón de exposiciones, ¿no? Era bastante fuerte para la gente. Me imagino que no se lo podían creer algunos, claro, porque no tenían la vivencia. Exactamente, o sea, tener esa experiencia para la gente que no tenía estas situaciones ni por cerca, era realmente abrumador. O sea, realmente se sentían un poco conmovidas porque decían, ¿cómo es posible que la gente pueda soportar esto? Bueno, sí, de eso se tratan las tolerancias. O sea, hay gente que no soportamos eso y buscamos la manera de poder evitarlo al máximo, pero es imposible a veces. O sea, las condiciones de vida en las que estamos y las condiciones sociales en las que estamos no nos permiten escapar de esas situaciones. Y así como usted, muchísimas. Exactamente, entonces mucha gente se siente identificada, ya sea porque lo vivió también o lo vive, o porque no tenía idea de que eso estaba pasando. Entonces, esta serie de piezas la presenté en diferentes ciudades, y siempre la misma situación, ¿no? Los recorridos en las calles, las grabaciones, las traducciones y las transcripciones, y luego las plasmaba y impactante. Entonces, estas piezas, por ejemplo, me llevaron a ser invitada a un evento en Sao Paulo. Sí, cuéntenos un poco. Bueno, esas piezas
Casualmente en esa época el evento, la Fundación Bienal de Sao Paulo, que es como una especie de olimpiada, un evento muy grandioso para las artes a nivel mundial. En esa época estaba conmemorando los 25 años, la 25 ceremonias, era la número 25, y estaban dispuestos a hacer derroche así. Entonces la curaduría de este evento eligió como temática iconografías metropolitanas. Para la selección de Honduras se habían enviado primero 3 propuestas de otros artistas y no las aceptaron. Dijeron que no era lo que buscaban. Luego mandaron 2 artistas más y dijeron que tampoco eran eso lo que buscaban. Entonces mi humilde trabajo llegó, lo enviaron y eso era lo que ellos dijeron. Esto es lo que buscábamos. Alguien que procesara de manera contundente lo que es la vivencia de un artista en las calles, qué es lo que está viviendo y cómo un artista puede procesar el contexto social en ese momento. Y plasmarlo en una obra. En una pieza, en una pieza totalmente conceptual. Y que pues cuando estas personas, que es la curaduría, que son realmente muy, muy exigentes, miran mis recorridos urbanos, que se había presentado en varias instituciones, incluyendo Costa Rica y Nicaragua, pues dijeron sí. Felicidades. Gracias. Es como uno de los reconocimientos más bonitos que he tenido. De trabajo, pues, o sea, no fue una cuestión antojadiza, no fue porque alguien me eligió de dedo, sino que fue una cuestión de mérito, de que el trabajo realmente calzaba con lo que ellos necesitaban presentarle al mundo, porque eso era una ventana al mundo donde llegaron el día de la inauguración, hubo un conteo de alrededor de 1,5 millones de personas, o sea, eso es inmenso. Eso era grandísimo y había cualquier cantidad de personas en ese lugar. O sea, era una cosa bastante fuerte. Y claro, la reacción de las personas cuando miraban, estaban dentro de la pieza, porque la pieza era un gran túnel de 12 metros, era la misma. O sea, ¿cómo es posible que la gente pueda soportar esto? ¿Cómo es posible que la gente viva o a mí me pasó lo mismo, a mí me dijeron esto, qué sé yo, o sea, lastimosamente es una realidad. Es una realidad. Sí, gracias Joana por compartir. Antes de terminar, yo quiero que nos comente, Joana Montero, ¿usted cree que ha logrado su objetivo de comunicar estos eventos, todas esas experiencias, todo ese contexto social a través de su arte? Y también quiero saber si ha sabido, si hay personas que les ha impactado, que le han dicho, si nos pudiera contar alguna anécdota. Bien, siempre se nos ha dicho que el arte debe, para ser arte, para cumplir su función, debe generar un sentimiento al espectador. Cierto. Entonces, sea cual sea la propuesta artística que usted esté viendo, sea poesía, sea música, sea teatro, danza, lo que sea, si esa pieza logra crearle algún sentimiento, ya sea de odio, de rechazo, de cólera, de amor, de frustración, lo que sea que le genere eso que usted está viendo, presenciando, cumple un cometido, ¿no? Cumplió su objetivo. En mi caso, tengo la particularidad de que las personas a las que yo les he consultado qué piensa sobre mi trabajo son personas que no han tenido formación académica en nada. O sea, hay personas que les he preguntado sobre el trabajo y incluso hay personas que no saben leer, que les he preguntado. Y de todos los niveles. Y las respuestas casi siempre son las mismas. Provoca un sentimiento de
como que se abren, no sé. Por ejemplo, durante la inauguración de Crónicas del Tiempo, mientras estábamos en el cóctel y todo, después de las palabras, después de todo, la gente hizo su recorrido, se me acercaron 3 personas. Aquí en el Centro Cultural y en otros lugares también se me han acercado muchas personas para preguntarme, para contarme o para llorar sobre la situación en la que se han sentido identificadas. Entonces, en conclusión, lo que me dicen es que su trabajo conmueve. Sí, sensibiliza bastante. Porque dicen que toca como el nervio adecuado para alguna situación. Por ejemplo, hubo un estudiante, una maestra en la Universidad Valle de Sula, se me acercó y le conmovió la pieza de ama, que es la matita de maíz, porque le recordó a su abuela que la había criado y la había educado a ella vendiendo tortillas. Wow. Entonces son cosas como esas. Entonces, pasan situaciones como esa, por ejemplo, donde la gente se identifica por lo que estoy diciéndoles, o por ejemplo, ocurrió, o también en la universidad, una chica me estuvo preguntando por mi mandil, el mandil que yo uso cuando hago mis presentaciones, que es mi mandil de trabajo. Y ella me pregunta, 2 o 3 meses después me doy cuenta de que a esa muchacha la habían asesinado en un bus. Entonces hay infinidades de historias que me han pasado, gente que se ha abierto, gente que se emociona por ver el jardín, porque le recuerda el jardín donde vivía con su familia, o el gallo les despertaba un sentimiento profundo de optimismo. O sea, hay muchas piezas que despiertan emotividades. Y bueno, podría contarle cualquier cantidad de anécdotas, pero hay cosas que mejor me las reservo porque son como confesiones de la gente y son bien cosas personales. Hubo una obra que a mí me gustó bastante y creo que así como yo, otras mujeres y hombres incluso pudieron sentirse conmovidas, y era la pieza de Lucía. Para escribirlo, Lucía era una muñeca que usted tenía como en una especie de vitrina y la tenía como siendo parte de la exposición. ¿Nos puede contar qué había detrás de Lucía? Y solo antes de su explicación, a mí lo que más me impactó era el dato de la estadística de femicidios que había en Honduras. ¿Qué es lo que acompañaba a esa pieza que usted tenía ahí puesta? Sí, bien. Lucía para mí fue un detonante, era algo en lo que yo no me había detenido mucho tiempo a analizar, pero cuando yo leí la historia de Lucía me quedé helada porque yo tengo una niña. O sea, yo soy una mujer que ha tenido 3 embarazos. Mi niña la tuve con un parto normal, con un embarazo de alto riesgo. Perdí al segundo bebé, tuve un aborto, no sé cómo le llaman. O sea, el bebé se murió en mi vientre y tuvo que... Luego, mi siguiente embarazo, que es el bebé que tengo, fue una cesárea. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo la historia de Lucía, me quedo helada porque Lucía es una bebé de 9 años que fue violada por la pareja, la pareja de su abuela. Entonces la niña tenía el derecho de que se le hiciera un aborto.
pero no lo hicieron por situaciones religiosas, morales, no sé. La cuestión es que fue una gran problemática la que lanzó esto, porque Lucía gritaba, dicen los medios, gritaba que le sacaran eso que le habían metido. O sea, era una cuestión bastante sensible, bastante delicada, que me llevó a investigar cómo estaba esa situación en Honduras. Yo me contacto con personas del Centro de Derechos de Mujeres y me dicen, entre el 2018 y el 2019 han habido registrados, no sé cuántos sin registrar, pero registrados en los hospitales públicos de Honduras alrededor de 800 embarazos de niñas de entre los 9 y los 14 años. Sí. Entonces, pasan cosas como esa, en donde uno pierde donde uno se conmueve realmente de pensar cómo puede ser el trauma de una menor al vivir eso. Al vivir una situación tan difícil como esta, y que además, o sea, aparte del trauma de la violación, tiene que vivir el trauma del embarazo más el trauma del parto, porque además la obligan a tener el bebé. Sí. Y además el trauma de perder ese bebé, porque ese bebé viene enfermo. Sí. O sea, son muchas situaciones, son temas bien delicados, que tienen que ver con muchas percepciones y con cosas que todavía tenemos que resolver como humanidad. Son cosas muy sensibles, pero sobre todo es un problema que está. Hay que resolver. Son que cosas que hay que afrontar, porque no se puede permitir algo como eso. O sea, es realmente aberrante. Entonces, ¿qué pasa? Tengo a mi niña, agarro su muñeca y miro lo bello que es una muñeca. Entonces, una muñeca te tiene que generar felicidad, no tristeza. Una muñeca te tiene que llevar a un mundo de sueños, de imaginación, donde vas a poder una infancia tener bonita, esa delicadeza, esas cosas. Entonces, de ahí fue donde surgió la antagonista historia de Lucía, ¿no? Que es todo lo contrario a eso. Gracias por compartir, Johanna. Yo sí, desde que hemos conocido su trabajo aquí en el centro, hemos visto que la verdad es una exposición de una realidad casi que no hablada, porque nos acontece a todos, independientemente de que nos pase o no directamente. Es una realidad que está latente y que lastimosamente pues lo pasan muchas otras personas a diario. Antes de ahorita, para concluir, Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos, pero quiero que le dejes un mensaje a la audiencia que va a estar escuchando este podcast. Bien, creo que estamos en tiempos de mucha reflexión, en donde todos tenemos que aprender a manejar la palabra empatía, solidaridad y unión. Es la única manera en que vamos a poder salir todos adelante, en la que vamos a poder levantar este país, en la que vamos a poder darle un futuro a nuestra vejez, a nuestra vida como personas adultos mayores, y una vida a nuestros hijos y a los que siguen. Y es el momento de unirnos, de unificarnos, más allá de una ideología, más allá de política, más allá de esas cosas que nos inventamos para alejarnos, ¿no? Es el tiempo de la solidaridad, y eso es lo que creo yo que es de reeducar, ahora aprovechando que están los niños en la casa, de unir las familias y empoderar ese núcleo y darle fortaleza a nuestra existencia, a nuestros conocimientos, y hacernos más grandes. Totalmente. Muchas gracias, Johanna, y le felicitamos mucho por su valor y por toda su trayectoria. Gracias a todos los que nos escucharon también, y hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.